La libertad de expresión es un derecho fundamental de la humanidad. Las opiniones y puntos de vista expresados por nuestros invitados no obedecen estrictamente a nuestra visión como organización. Yo creo que por eso hoy en día hay esta cantidad de mujeres que están liberando su cuerpo y quieren salir como desnudas, como es que si un hombre lo crearon para poder joder desde pequeñito con su pene, porque los ponen a andar en calzoncillos, en pelota y las mamás, ay, tan divino, mira niña cómo se jode perdón, el pene. Yo a veces pienso que las que más instauran el tema del patriarcado a veces son las mujeres. Que lo nombramos, lo instauran ustedes. Pero que lo nombremos las mujeres no significa que lo instauran. Ay, va a comer crispetas. ¿Cómo emocionalmente quedas? Anímicamente, ¿cómo te sentís? ¿Te has sentido alguna vez mal después de sexo? Sí, ay, gracias, lo necesito. Gracias. Y por favor, ya es que ya iba, me encanta, Nati. Creo que mi cuerpo me lo pido, no sabes, es una cantidad de cosas, me estoy desahogando, es una cantidad de cosas que necesito ayuda, ayúdenme. No, pero porque precisamente es la medicalización. Ya, paré de contar. Usted deja de ser un ser humano que cubre. Hola, hola mis amores, bienvenidos a todos, todas y todos a un nuevo capítulo del podcast llamado Buenos Culantro, pero no tanto. Iniciamos con un fuerte aplauso. Claro que sí, porque el tema de hoy está muy picante, fuego candente, que seguramente les va a aclarar muchas dudas en su vida personal. Antes de iniciar, los invitamos para que ingresen a nuestra página de YouTube, active la campanita, se suscriba y todas las notificaciones para que les llegue de primera mano toda la información que aquí vamos a tener. YouTube. Déjamelo decir bien YouTube. Espectacular, YouTube. Con mi pronunciación en inglés, YouTube. Y vamos a disfrutar, vamos a pasarla súper delicioso. Recuerden que este espacio es creado para ustedes, para todas aquellas personas que están interesadas en informarse cada vez más sobre temas importantísimos sobre la salud sexual. El día de hoy hablaremos sobre el sexo y la relación importantísima que tiene con la salud mental, que hoy en día es un tema que se ha hablado en diferentes espacios como hoy. Por eso, nuestro podcast de hoy lo nombramos El sexo me enloquece. Pero y hay que aceptarlo. A veces nos vuelve nada. Me di cuenta de una cosa. ¿De qué? Como de un micromachismo. ¿Por qué? Pero ya me ha pasado varias veces. ¿Por qué? Tus micromachismos no son tan micros, nunca. Que una mujer dice algo y un hombre la corrige. Sí. Y me mantiene interrumpiendo mis momentos. ¿Cómo se llama eso? Pues todo porque es el jefe. Mansplaining. ¿Qué es el mansplaining? Que explicas algo que ella está diciendo, sí, porque consideras que lo que está diciendo no es tan claro. Y eso entonces ha pasado varias veces. Tienes que hacer la claridad. Total. Vamos a presentar a nuestra invitada especial. La conozco hace ya muchísimos años. Me ha ayudado a mí a diferentes procesos de salud. Ella es encantadora, tiene una energía increíble. Ella es María Natalia Sáenz Agudelo, quien es una mujer que vive con VIH hace un buen tiempo. Ya nos va a contar a detalle mucho años. Más cómo ha sido este proceso, y también es psicóloga, así que nos va a ayudar muchísimo a entender cómo funciona nuestra mente, el cuerpo, salud mental y todo eso. Y por supuesto el de la platica, el presidente de la Fundación Ancla, que hace posible este espacio, que es mi compañero por supuesto de SED y que hace unos comentarios increíbles, a veces un poco machistas, pero mentira, no, pero siempre sus aportes son súper fundamentales. Pero estoy cuidando mi bolsillo, Nati. Pero yo me estoy deconstruyendo. Se dice así, ¿no? Sí. Me estoy deconstruyendo, estoy aprendiendo. La invitación alguna vez. Sí, alguna vez. Bueno, sí, que me dejó traumatizado como una semana, pero sí. Varias veces estamos cocinando porque son de unos calores bellísimos, por lo menos este día sí. Nati, empecemos hablándonos un poco de ti, quién eres, para aquellas personas que de pronto tal vez no saben de tu proceso. Bueno, yo soy María Natalia, soy psicóloga de profesión, egresada de la Universidad de Antioquia. Trabajo el tema de VIH desde el momento en el que recibí mi diagnóstico, hace 26 años ya, y pues precisamente creo que finalmente termina siendo un diagnóstico que, como se adquiere principalmente por vía sexual, pues indiscutiblemente el tema de la sexualidad y de la salud mental están ahí presentes. Entonces es un poco de lo que puedo decir. Trabajo el tema de VIH actualmente, brindo asesoría psicológica, bueno, soy hija, hermana, pareja, muchas cosas. ¿Pareja cero concordante o cero discordante? Cero discordante. Todo Andrés, el mundo sabemos. Si tuvieras que definir a Natalia en una palabra, ¿cuál sería? Aguda.
como, y grave y esdrújula. Y Agudelo. De Agudelo. ¿Vos sos Agudelo o no? Sí, Mira, soy Agudelo, mira. claro. No, para mí, yo pienso que María Natalia sí es una mujer con una visión que entra como una espada, donde tiene que entrar. O sea, tiene una visión muy, muy fina, muy aguda no solamente para entender al otro, sino para leer al otro. Entonces, sí, vos te acompañás en procesos y obviamente a mí. Es Yo maravilloso. me acuerdo en esos procesos, No, Nata. además de psicóloga, Ay. además de psicóloga, para mí es una excelente educadora en el tema sexual, porque he recibido algunas capacitaciones hablando sobre el tema de VIH, sobre la importancia que tiene la mujer, el significado de la mujer en el sexo para Natalia, es increíble. Además de que su historia de vida es que te eriza la piel y lo hace con un amor. Pero yo no quiero dejar pasar ahorita las dos palabras que mencionamos, cero concordante y cero discordante, porque es muy importante. Y Natalia dice, es una pareja cero discordante, donde ella es positiva y su pareja es negativa, o sea, no vive con VIH. Y que eso, pues digamos, hace algún tiempo, pues ya no tanto, era una vaina que la gente, pues, o lo tenía en secreto, lo mantenía como en tabú, pero ahora, pues, las parejas cero discordantes, pues cada vez salen más a la luz y que además es muy bonito por el tema de la indetectabilidad. ¿Cómo te ha ido con eso, Nata? Todo. Yo creo, Andrés, que hay todo porque es precisamente pues el asunto de cómo se reduce un poco la discriminación y el estigma a partir de, bueno, podemos tener una vida afectiva, podemos tener una vida sexual placentera, donde hay amor, donde no tiene que ser como me tengo que escabullir porque tengo VIH y entonces me tengo que ocultar. No, es el asunto de la liberación, literalmente. Tener una pareja que conoce tu diagnóstico claramente te libera. Es como llevar una carga en Total. la espalda. Y ni pues, siquiera es por el otro, es por mí, o sea, por mí misma, no es porque, ay, tengo que cuidar al otro o el otro. No, es en función de mí, de mi salud mental. Que es fundamental, porque si no, no Indiscutiblemente. funciona entonces tampoco la sexualidad si no tienes una salud mental. Sí, además que invitamos a María Natalia porque en todos los programas que hemos estado siempre sale el tema de salud mental. Sí. Las preguntas por cómo la psicología humana tiene un papel fundamental en el encuentro con el otro, en el encuentro corporal. Porque además es un encuentro con la piel del otro, pero que indiscutiblemente se pone en el escenario todo el ser. O sea, no solamente la piel, sino todo lo que soy yo, toda mi historia, toda La cultura. Toda la cultura, y eso tiene que ver con ese tema de lo que construimos sobre el tema de la identidad, que indudablemente tiene que ver con eso de lo mental, con eso de la salud mental. Y hablando, pues yo siento que de lo que estamos hablando menciona un poquito como los riesgos que a veces podemos tener dentro de las prácticas sexuales. Y Nati, mi pregunta es la siguiente. Somos seres sexuales por naturaleza, el cuerpo no lo pide, quieras o no. Hay gente que incluso antes evita no hacerlo tanto porque tal vez son más sexuales, ¿cómo se le dice eso? Hipersexuales. Hay personas que son hipersexuales que sí. necesitan quizás todo el día, todo el tiempo, y eso a veces abarca unos riesgos, pero también otros riesgos que nos excitan, que nos gusta tener en nuestra intimidad. Voy a poner un ejemplo. Hace, no sé si 1 año, 2 años, no me acuerdo bien, creo que en la ciudad de Cali, eso fue noticia nacional, que estaban jóvenes buscando que quién se infectaba primero de VIH. Claro. Por el tema de la PrEP. Y entonces el hecho de que se iban a infectar era como exitoso, era excitante, porque a veces estos riesgos nos provocan esa sensación sexual. Pensé que ibas a decir algo. No, pensé en la cita. Ya me iba a corregir. Pensé en la cita de darle tu cuerpo alegría a Macarena. Joana, es que psicológicamente, a ver, hay algo desde el psicoanálisis que se llama pulsión de muerte y pulsión de vida. Y esa pulsión de muerte tiene que ver con eso de volver como al estado natural. Y hay ciertas conductas que nos llevan precisamente como a ese extremo. No sé si les ha pasado que entonces en medio de un orgasmo como, ay, yo me hubiera podido morir de placer. Porque un orgasmo es llegar como a un punto extremo, ¿cierto? Entonces, frente a eso de querer vivir nuevamente, nos exponemos a situaciones que de pronto desconocemos y que nos generan esa emoción. Porque en medio del miedo también hay una excitación, ¿cierto? No aplica para todas las personas y no aplica solamente en lo sexual. Porque miremos, por ejemplo, lo que llamamos deportes de alto riesgo, claro. ¿Cierto?
O sea, hay algo ahí con lo desconocido. Vos no sabes qué va a pasar. Vos te vas a lanzar en paracaídas, vos no sabes qué va a pasar. Vos te vas a tirar en parapente, vos no sabes qué va a pasar. Entonces siempre hay una necesidad ahí de riesgo, siempre, porque es la emoción, pero también lo que biológicamente se produce, porque cuando nosotros sentimos mucho placer, la dopamina está, pero al 100, que es un neurotransmisor, y nos genera una sensación de bienestar. Entonces, en ese sentido, claro, yo quiero explorar. Y si está el riesgo, es más rico, claro, es más total. delicioso de tener ese riesgo. Nosotros, y no solamente es con el tema del clímax, sino también con el tema de todo lo que configura el encuentro con el otro. Una vez hablábamos con Nata y han matado personas que hemos conocido porque Sí. han conocido otras personas en las aplicaciones y las han invitado a la casa y los han matado. Sí. Que hablábamos de qué es eso del Sí. sexo seguro o sexo no seguro. Exactamente. ¿Cierto? Y entonces hablamos sobre el tema del deseo y decíamos, bueno, en un sentido todos hemos estado en riesgo. Absolutamente. Todos hemos estado en riesgo porque hemos conocido, bueno, la mayoría de las personas han conocido personas en la aplicación, las han llevado a su casa o han salido, pero en ningún momento nos paramos a identificar si estoy en riesgo o no estoy en riesgo. Sencillamente vamos caminando y asumimos ese tema de confianza de que no nos vamos a poner en riesgo. Ahí tiene que ver un tema también de yo cómo me pienso y cómo pienso en los escenarios en donde puedo estar más seguro, que tiene que ver con salud mental. Claro, pero además, Andrés, porque si vamos a eso, ¿qué es seguridad? O sea, porque hablamos de sexo seguro. ¿Y qué es sexo seguro? Porque finalmente, entonces, si nos vamos a los feminicidios, a mujeres que tienen una relación monógama, estable y que finalmente no están seguras. ¿Cierto? Entonces No hay ¿qué seguridad. es seguridad? No hay seguridad ¿Qué perfecta. es seguridad? El punto es qué te genera a vos bienestar y qué te da esa sensación de seguridad, porque el miedo cumple una función. El miedo nos protege. Cuando estamos en la calle y de pronto hay algo que nos dice como no, pásate de acera y vos te pasás, es el miedo que está operando y posiblemente te está protegiendo de algo. Y por eso muchas veces campañas de prevención han apuntado a que la gente sienta miedo. Sí. Porque el miedo detiene, protege un poco, pero en ese sentido sí es que es sexo seguro, porque a veces creemos, utilicemos el preservativo y es sexo seguro, o no tengamos tantas parejas o tengamos una sola pareja, o no nos expongamos a espacios donde hay intercambio de muchas cosas y entonces eso es seguro. Nati, Realmente entonces es para seguro. ti, ¿qué sería tener sexo seguro? ¿O no crees que pueda existir? Creo que tiene que ver más con ese fuero interior. O sea, vos que percibís como seguridad, ¿qué te hace sentir a gusto? Pero no solamente cómoda en el sentido de poder disfrutar, sino también de ir en línea de lo que vos deseas. Porque muchas veces en lo que tiene que ver con lo sexual, cedemos al deseo del otro. Ni siquiera estamos cediendo a nuestro deseo, sino que cedemos al deseo del otro. ¿Qué tan seguro es eso? Y porque la seguridad creo que no es solamente el asunto de impidamos adquirir una infección de transmisión sexual, que a eso se ha dirigido en muchos escenarios la seguridad, sino también al asunto de la salud mental. Bueno, yo me involucro con esta persona y cómo me siento después. Porque entonces nos protegemos desde la barrera, uso del preservativo, no quede embarazada, no adquiere infecciones de transmisión sexual. Pero eso otro que tiene que ver conmigo y que se expone ahí, cuando yo estoy viviendo la sexualidad con una persona o con varias, eso también sería seguridad. O sea que es más que todo como te sientas en la práctica sexual. Si Sí. para mí es seguro, por ejemplo, no usar preservativo, por decirlo así, es lo que me genera tranquilidad, es eso para ti como Pero el yo creo sexo que eso seguro. es relativizar. Con información. Con información. Sí, Con con información. información, porque pues no todo, o sea, no todo lo que yo crea que es seguridad de una manera subjetiva, entonces eso me da seguridad. Pienso que la información es el que genera el clip, el cambio. Yo siempre me he preguntado y es, ¿qué tal si desde pequeños educamos a las personas en tener decisiones más acertadas? Sí. ¿Cierto? No simplemente en hagamos la campaña de comunicación para el uso del preservativo,
para la PrEP, para la citología anal, que sin duda son supremamente importantes, pero ¿qué tal si empezamos desde los primeros años uno a que se reconozca el cuerpo, a que yo con mi cuerpo pueda elegir qué cosas sí y qué cosas no, y que en el momento de hacer una elección, pues yo pueda leer todo eso que he aprendido y decir, esta vez no voy a ir, por ejemplo, a un lugar donde yo creo que pueda estar expuesto? Pues normalmente no estamos educados en eso. Así Estamos es. educados en relación sexual igual preservativo. Más restricción. Y cuando porque llega el también nos y educan restricción. para Y que nos cuando llega el restringamos. momento de ponernos el preservativo, pues no se pone, porque sencillamente no nos han educado en el tema de las elecciones asertivas o acertadas. No sé. No. Sí, total. Y porque además hay un asunto con el control del cuerpo. O sea, Foucault lo decía y muchos autores lo han dicho. Hay un asunto ahí político también de control con el cuerpo. Y cuando hablamos abiertamente de sexualidad, cuando hablamos abiertamente de deseo, cuando hablamos abiertamente de placer, claro, estamos poniendo esos temas de... Estamos de nuestro cuerpo, estamos exponiendo nuestra Exactamente, intimidad. Porque precisamente Exponiéndonos. el cuerpo termina siendo un territorio indiscutiblemente. Y es a través de ese territorio que terminamos generando muchas transformaciones sociales. Entonces, pensamos precisamente que de esa manera se ejerce el control, con eso que vos decías, no nos educan para eso. Porque si vamos a ver la religión, atraviesa una cantidad de asuntos que tienen que ver con la sexualidad. Y la sexualidad muchas veces, y sobre todo de las mujeres, dirigida a lo reproductivo y no al placer. Y si vos hablas de placer siendo mujer, entonces Qué vergüenza. te califican con una ¿Cómo qué es cantidad de eso? adjetivos. Claro, miremos los desarrollos tecnológicos para la prevención de barrera. Todas están en el pene. Sí. Está el tema de los lubricantes, está el tema del preservativo masculino, pero el desarrollo de barrera para mujeres, si existe, no se puede acceder. Así Como es. la otra vez hablamos, el tema de los preservativos internos, Ujú. que además no son preservativos femeninos, porque hay hombres trans que se ponen los mismos preservativos total. y no son femeninos, ¿cierto? Así es. Entonces, el desarrollo de la tecnología está más desarrollada, valga la redundancia, en el tema del hombre. Sí. O sea, el hombre con falo, con pene, Sí. pero no de la mujer, porque la mujer, lo que vos decías, todas las campañas institucionales apuntan al tema de no quedar embarazada, Sí. del embarazo subsecuente, Sí. del embarazo no planeado, Sí. pero no gestiona el tema del placer. Exactamente. Yo creo que por eso hoy en día hay esta cantidad de mujeres que están liberando su cuerpo y quieren salir como desnudas, como es que si un hombre lo crearon para poder joder desde pequeñito con su pene, porque los ponen a andar en calzoncillos, en pelote y las mamás, ay, tan divino, mira niña cómo se jode perdón, el pene. Y una mujer se desnuda y es como no te tápate, Tápese. qué miedo, Sí. qué es esto, los Sí. morbosos. No sea mostrona. No sea mostrona. Y esa libertad femenina en la actualidad me encanta por lo mismo, porque es muy disruptiva. Hay espacios donde ellas llegan y muestran y hablan de su sexualidad, de su clítoris, de las zonas vaginales que también ni siquiera los hombres conocen, por Dios. Lo que dice María Natalia, Que no el cuerpo conoce. que no conocen. Pero, Johanna, lo que es peor, que muchas mujeres tampoco conocen. Sí. Y que lo digo que es peor precisamente por esa restricción que se ha hecho. Porque entonces la masturbación masculina se ve de una manera, la masturbación femenina se ve Qué de vergüenza. otra. Genera qué ¿cierto? O sea, vergüenza. de todo. Entonces, en ese sentido es precisamente esas diferencias que hay desde lo estructural, desde lo cultural, desde lo social, claramente se trasladan al escenario de la sexualidad, o sea, no es un asunto diferente. Pues ahí no opera de manera diferente, el patriarcado opera en todos los escenarios y es el deseo del hombre por encima del deseo de la mujer. O sea que a veces el placer... No, lo que pasa es que yo tengo un problema con la palabra patriarcado, porque no sé, yo a veces pienso que las que más instauran el tema del patriarcado a veces son las mujeres. Que lo nombramos, lo instauran ustedes. Pero que lo nombremos las mujeres no Pero- significa que lo Ay, instauramos. va a comer crispetas. Dios mío, No vamos a sé, empezar. no sé. De hecho, creo que el matriarcado es una expresión del patriarcado. En esas culturas como la nuestra, la paisa, donde es la mujer, digamos, en muchas de las ocasiones, quien instaura la cohesión familiar, pone como referencia el tema del miedo del padre. O sea, usted no haga esto porque está el padre, está la figura del padre. O ven a un niño femenino, usted no puede ser así, pero usted tiene que ser como su tío, como sus papás. Entonces creo que ese concepto del patriarcado
también hay unos feminismos ahí, no sé, eso sería otro programa. Otro podcast, por favor, porque la siguiente pregunta es la que voy a hacer yo. Nati, ¿crees que a veces el placer puede más que la razón? Sí, ¿Por qué? indiscutiblemente sí. Precisamente por eso que hablábamos de el beneficio que trae el placer y que es tener la información no significa que apliquemos esa información. Joana, ¿en tu caso qué? Sí, a veces sí. Sí. Porque No, es como que que... no la piensa, ¿o qué? Es que uno... Muchas veces y en general, pero es que ¿Pero es inherente por al qué? ser humano. O sea, pero ahí- es como el empujoncito, la pulsión de muerte ahí operando. Y en ocasiones cuando estamos excitados o nuestro cuerpo nos lo está pidiendo, a veces es, o sea, es complejo que ustedes mencionaban ahorita el control, no nos educan a controlarnos, porque entonces Pero ya nos sí será dejamos llevar. control, yo no sé. Pero es que ahí, Sí da la Joana, palabra control. No, es también esa línea delgada, porque entonces el autocontrol, la voluntad, porque finalmente es cuando vos no cedes al placer así de manera desmesurada y racional, claro, vos te estás autocontrolando. Pero la palabra Sí. control siempre supone un tema de dolor corporal. ¿Por qué? Porque hemos asociado el tema del control también con el tema punitivo. O sea, yo controlo el cuerpo del otro o yo me controlo y eso genera un tema de renuncia y eso genera, digamos, un tema de displacer. Y el displacer genera un tema del dolor. A mí me gusta más la palabra, por ejemplo, el tema del gobierno en sí. Sí. O sea, yo me gobierno. Y yo me gobierno está en un tema de soy consciente de que yo soy dueño de mí mismo en absoluto, que también además es muy difícil. Porque No, es y muy que- fácil uno autogobernarse acá cuando tenemos un panóptico que nos está viendo, lo que tú ahorita citabas a Foucault, ahora gobernarme en la privacidad. Lo que un poco Kant Claro. decía que es un hombre moral, ¿cierto? El que es capaz de comportarse en la intimidad como cómo se comporta en lo afuera. público. Ujú. A mí Sí. me pasa que es que cuando no nos autocontrolamos, también permitimos que cualquier ser dentro de tu vida. Total. Y bueno, y es normal que las personas queramos tener múltiples parejas, está bien, o sea, no lo veo como mal, pero sí veo mal que pero yo soy una persona muy de energías y yo creo que a veces cuando tenemos el comportamiento sexual intercambiamos un montón, no solo fluidos, sino cosas mentales, ideas y demás, y no todos merecen eso, pues porque por lo menos yo a mí me gusta una sexualidad dialogada, que se vaya yendo un vinito, y me gusta compartir conocimientos antes de hacer lo que vaya a hacer. Entonces a veces esa excitación permite que vos digas a cualquier persona solo por placer y ya ni siquiera hay algo mucho más bonito o mucho más trabajado, mucho más mental. Porque mira que con eso que vos estás diciendo, Joana, es el asunto de la decisión, la capacidad de decidir sí o no, con quién sí, con quién no, con quién nunca. Es tu capacidad de decidir, que finalmente tiene que ver con eso que vos llamas gobernanza, pero que indiscutiblemente es autocontrol, ¿cierto? O sea, vos tendrás el asunto con la palabra control también, ¿cierto? Puede ser, pero que de todas maneras desde la psicología se utiliza el término de autocontrol. Yo como no cedo siempre al deseo irracional, aclarando que no hablamos solamente de deseo en lo que tiene que ver con sexualidad, sino en general, como no siempre cedo a ese deseo, sino que yo contemplo las consecuencias o los posibles resultados, los posibles escenarios de yo hacer X cosa. Y que frente a eso, entonces yo tomo la decisión, ¿cierto? Eso que vos estás diciendo, porque claramente muchas personas lo manifiestan y hay teorías que lo sustentan. Hay un intercambio ahí de muchas cosas. Cuando vos estás teniendo un encuentro sexual con alguien, ¿qué tan dispuesta estás a ese intercambio? ¿Cómo te sentís después de ese intercambio? ¿Cómo quedas después de ese intercambio? Porque no es solamente lo que estás sintiendo desde la parte biológica, desde la parte física, sino también cómo emocionalmente quedas, anímicamente cómo te sentís. ¿Te has sentido alguna vez mal después de sexo? Sí, ay, gracias, lo necesito. Es una cita particular. Gracias. Y por favor, Quería que me preguntaras. ya es que ya iba, me encanta Nati, porque conectamos con ese hilo, porque es que sí me ha pasado mucho cuando me he dado autoplacer o cuando he tenido una pareja sexual que no es estable,
porque me ha pasado con las personas que han sido efímeras, quedo con Itinerantes. Itinerantes. Efímero también se escucha, no Sí, tan también feo. chévere. Sí, se escucha bonito. Me ha pasado que quedo como con una carga, no sé, por eso digo que soy mucho de energía, entonces no sé si esa persona realmente quería estar conmigo, también solo fue un acto biológico y soy como, ay, ¿por qué lo hice? Ay, ¿para dónde voy con eso? ¿Qué sentido tiene? No, la próxima vez me autocontrolo más, o mejor no lo hago, o más bien no pienso en esto. Entonces quedo con un mar de dudas del por qué, sí, es algo también normal y natural, pues por qué me genera culpabilidad. Lo he mezclado con el tema de que entonces es que me quiero estabilizar con alguien, quiero tener mi sexualidad un poco más en un círculo donde somos solo por ahora dos, porque nunca he tenido esa oportunidad de tener a alguien estable en ese tema. Entonces creo que mi cuerpo me lo pido, no sabes, una cantidad de cosas, me estoy desahogando, es una cantidad de cosas que necesito ayuda, ayúdenme. No, pero o sea, yo pienso que todos hemos sentido culpa, pero yo no sé, pues no te quiero exponer y si te expongo me decís, siento que en el tema de vos ser una mujer trans tiene sus particularidades. Claro. No debería, ojo, no debería, pero estamos las en medio de una cultura, total. por ejemplo, un hombre, tenemos la idea de que las mujeres trans, o hemos construido la idea de que las mujeres trans existen en el medio, en lo social, para dar placer. Y en eso las hemos convertido. Fetiche, claro, pero las hemos paréntesis, convertido en fetiche. sexualizadas. Y que nosotras también lo hemos permitido, porque ha sido difícil darnos nuestro lugar, tal vez por el contexto social en el que nos desarrollamos o porque también no teníamos herramientas como estas donde decimos que las mujeres trans podemos mucho más. Pero en mi caso ha sido gracias a eso, porque a veces he tomado malas decisiones y hay hombres que han querido estar conmigo que de pronto no son merecedores de pronto de mi energía y aún así creo que, ay, no, entonces de pronto no tengo otra oportunidad, por decirlo así, y no me doy mi lugar, no me respeto. Si es un hombre casado, yo que tengo que ser con un hombre casado que sabe que tiene familia, porque permito que esté en mi vida. Entonces más como también de creerme el cuento y de creer que yo merezco estar en un mejor lugar, más allá de que mucha gente lo vea ridículo, no, pues porque también cuando uno habla de este tema es como, hay una trans hablando de relaciones estables, ridícula. Sé que hay muchos retos que deben ser de pronto personales más que todo, pero es importante que nos demos nuestro lugar y nos respetemos si así lo deseamos, claramente. Yo un poco miraba porque, bueno, pues pensaba porque a veces es muy difícil decir, bueno, no relaciones con hombres casados o con hombres solteros, porque finalmente las personas construyen sus parejas de manera no a veces monógama, sino que hay múltiples parejas. No, y hay en ese muchas formas de relacionarse y de vincularse. Y de vincularse. Vos encontrarás la que es adecuada para la que vos aplique. y que se ajusta. Lo que hablamos del sexo seguro, que es sexo seguro, pero entonces, ¿qué me hace sentir a mí bien al respecto de mi sexualidad? Realmente a mí no me hace sentir bien estar con hombres comprometidos porque me afecta y más quedo con culpabilidad. O sea, tal vez a veces me he dejado llevar y yo, bueno, pues el tema biológico que te pide uno, de pronto el hombre me gusta en su momento, entonces dije, pues bueno, solo va a ser algo efímero, rico, pero entonces después es como, hijo de pucha, o sea, ¿por qué permití que esa persona que no me quiere para nada, que no valora mi sexualidad, que no valora mi historia, dejo que ingrese a mi vida de esa manera tan brusca, que para mí al final es brusca, no me gusta, no me siento bien, y por eso quedo con culpabilidad, porque esto pasa, Nati. Pero vení, lo que pasa es que Johanna me hace pensar en una cosa que creo que ustedes han nombrado, ustedes dos, y es, entonces, ¿qué es sexo seguro o una sexualidad segura? Y siempre la reducimos al tema del uso del preservativo. Por eso lo mencionaba ahora. Claro, que lo mencionabas, y cómo sexo seguro también tiene que ver con el tema de esas decisiones que yo tomo que me dejan tranquilo. Total. O tranquila, porque está el tema de la salud mental, que acaso es menos importante cuando realmente yo tengo sexo con la mente. Sí, total. Por eso decía yo ahora que parte de esa seguridad tendrá que ver también con ese asunto de salud mental. Yo cómo me siento después, porque con ese ejemplo que ponía Johanna y mucha gente manifiesta, o sea, no, yo quedo, de hecho... Pues mucha gente lo menciona. Tengo una práctica sexual y quedo aburrida y me puede durar unos minutos como me puede durar toda la tarde, que claramente es muy diferente a un estado depresivo, ¿cierto? Pero sí tiene que ver con algo que vos nombrabas ahora, con muchas cosas, pero tiene que ver precisamente con que de pronto son encuentros que no te satisfacen más allá de lo físico. Y que entonces hay un asunto ahí a veces con la culpa, con la vergüenza, con, ay, yo cómo hice esto, yo cómo cedí, con ese asunto de no fui capaz de gobernarme,
yo misma y de pronto de establecer un límite, y que lo pongo como ejemplo con eso que vos nos compartías, pero que mucha gente lo siente así. Pero además es que hay un bajón también de energía, porque claro, hay una descarga ahí total. Entonces hay unos cambios hormonales que se pueden presentar a partir de un encuentro sexual. Cuando vos tenés un orgasmo, posteriormente pueden haber unos cambios hormonales y eso claramente también puede afectar tu estado anímico. Pero además es, ¿qué expectativas hay con ese encuentro? ¿O no hay expectativas de ninguna clase? ¿Hay algo que establecimos o no lo establecimos? Yo cedí porque sí, porque sentí que debía ceder, pero realmente no quería. Entonces no es solamente a lo que nos expone por el encuentro con el otro, sino a lo que nos expone con nosotras mismas, ¿cierto? No dije que no sabiendo que quería decir que no, o el escenario en el que se da. Veámoslo con los bares swinger. ¿Cuántas personas? Nunca he ido, sinceramente no. ¿Cuántas personas pueden ir a un bar swinger por complacer a su pareja sin sentirse a gusto? Por acá están alzando las manitos, respondiendo. Por ejemplo, claramente eso no va a ser satisfactorio. Y muy posiblemente las dos personas que integran esa pareja posteriormente no se van a sentir a gusto. Sí. ¿Pero por qué? Porque es que no fue una decisión consensuada de, ay, sí, qué bacano, vamos, experimentemos, o ay, sí, las dos personas queremos. No. Cuando yo hago eso por complacer al otro, claramente, ¿cómo me va a sentir después? Pregunta. ¿Es más importante en la relación sexual pues, de dos personas pensar en que la tengo que satisfacer o me tengo que satisfacer? ¿Qué sería el punto de partida ahí? ¿Qué sería lo más importante? A mí me encantaría cuando pues, la conversación, el sexo es hablar. Sí. ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta? Sí. De hecho, hay muchas sexólogas que dicen que antes de eso, o sea, es como, ay, ¿te gusta? A mí no me gustan los fluidos. Es que no me gusta sentirme mojada. Es que no me gusta eso. Hablarlo antes de, porque cuando estamos en el acto sexual y lo conversamos en pleno acto, eso puede generar como la bajada del placer, no les gusta, las hace sentir mal, y entonces ya no va a ser como igual. Sí, Andrés, eso no, porque hay gente que le funcionará una cosa o la otra. Hay gente que siente deseo dándole placer a otro. Exactamente. O siente placer. Exactamente. Sí. Siente placer dándole placer a otro. Ahí es precisamente yo cómo me siento, ¿cierto? ¿Cuál es mi decisión? Yo le estoy dando placer al otro porque estoy ubicada en un lugar donde soy un objeto de placer, o más me ubico como sujeto de placer, que son dos cosas totalmente diferentes, ¿cierto? O sea, objeto, yo estoy brindándole placer al otro, o sea, el otro recibe placer a través de mí, pero cuando yo también me siento y me ubico como no es que yo también merezco placer, claramente la dinámica cambia, porque lo vemos mucho. Las mujeres que fingen orgasmos. Qué triste. Deberíamos hacer una campaña. No las mujeres que fingen orgasmos, en muchas ocasiones no se sienten a gusto fingiendo ese orgasmo. ¿Pero por qué lo fingen? Claro, habrá que ver como todo ese contexto que hay alrededor. También en esas las cosas que a veces son con los esposos. Ahora, yo pregunto, ¿también esas renuncias no traen unas ganancias conscientes detrás, adicionales? Claro, también. Todas las renuncias traen ganancias. No necesariamente. No necesariamente tiene que ser victimización, pero sí es el asunto de yo por qué tengo que sacrificar mi deseo. Porque entonces, a no ser que yo disfrute fingiendo, ¿cierto? Que puede ser, quizás. Pero si yo finjo para satisfacer al otro, yo me estoy exponiendo a algo. Y hay un asunto ahí de los límites. Un vacío grandísimo. Lo que vos decías ahora, o sea, porque es el asunto de en el mundo, en todas las relaciones que tenemos, la necesidad de establecer límites está, de decir sí, de decir no, de decir cuándo, de decir dónde, esa necesidad está. Y cuando vos no estás estableciendo esos límites, de alguna manera estás siendo
subyugado al deseo del otro. Voy a poner un ejemplo con el tema trans, que es como más el personal, porque pasa un montón de veces de que a veces los hombres, por ejemplo, como saben que uno tiene pues un órgano genital distinto al biológico que debería, que debió o no, uno le toca, o que el pantaloncito está aquí, no te veo, no te toco, y no se dan cuenta que también de pronto uno siente placer y que uno quiere de pronto ser estimulada, más allá de que lo consideren femenino o masculino. Es que no va en el genital, va realmente en el deseo o lo que yo siento por dentro, y es muy frustrante porque a veces uno permite que que esa sexualidad se lleve a cabo, y yo después uno queda como, ay, pero es que yo quería desnudarme del todo, es que yo quería que me tocara, yo quería que no me hiciera sentir vergüenza de mi cuerpo, porque eso pasa mucho, y ahí es donde uno mentalmente más para abajo, y entre más piensas negativo, entre más lejos te des con el tema, ahí es donde el tema psicológico te vuelve nada. Eso es sexo no seguro. Por ejemplo, porque es que ¿lo entendió? ¿A qué te estás exponiendo, Andrés? Yo me demoro, ¿Serio? pero entiendo. ¿A qué te estás exponiendo? ¿Cierto? Sí. Cuando En términos de bienestar. Claro, totalmente. Porque digamos, una persona no usó preservativo, claro, está el tema del miedo, pero hay dispositivos, o sea, Sí. hay tecnología. Sí, sí. No uso preservativo y hay manera de protección después de las relaciones. Pero ¿qué dispositivos tecnológicos o qué herramientas están en esa sensación cuando uno siente que la salud mental fue, digamos, violentada y agredida posterior a una relación sexual? Ahí no tenemos herramientas para trabajar. El tiempo. O sea, uno ya al otro día se le olvida, pero queda maluco, pero no lo resuelve. No lo resuelve como se resuelve lo biológico. Entonces es un tema que queda ahí como latente. Y porque además, Andrés, a veces hay unos escenarios de tengo que hacer esto callado, ¿cierto? Entonces, en VIH lo vemos mucho porque hay muchas personas que me contactan temerosas de realizarse la prueba, o personas que se han realizado la prueba 5 o 6 veces en cuestión de 2 meses, porque tienen una relación estable, monógama, pero tuvieron algún encuentro por ahí y aparece la culpa. Y esa culpa entonces los lleva a considerar que posiblemente pudieron haber adquirido una infección de transmisión sexual, porque la culpa lleva a esas personas a considerar que son merecedoras de un castigo, que es como vemos las infecciones de transmisión sexual. Usted hizo algo malo, por eso le pasó eso, porque así nos califican. Entonces, en ese sentido es cómo tu salud mental se puede ver afectada, porque además de una cantidad de asuntos, fue algo clandestino, ¿cierto? Y que finalmente es la culpa que aparece porque yo actué en contra de mis principios. Nata, ¿sabes qué estoy pensando? La necesidad de esos acompañamientos psicosociales o psicológicos en los programas, por ejemplo, de atención integral en general, no solamente el tema del VIH, pero en este caso vos que hablas de VIH, en estos días nos llega una señora muy, muy preocupada y su palabra es, yo necesito hablar con alguien porque pequé. Claro, entonces yo le dije, bueno, cuénteme, esto es una fundación, no es una iglesia. Entonces, Vos casi sos cura. Sí. Ya saben, si quieren un consejo sexual, Andrés es tu mejor amigo. Entonces llego, no, soy judío, no cura. Entonces llego y le digo, bueno, cuénteme qué es el tema de por qué pecó. Entonces me dice, no, es que mi esposo tiene VIH, tuvimos relaciones y me penetró. Entonces le dije, ok, perfecto. ¿Su esposo está tomando medicamentos? Sí, está tomando medicamentos. ¿Usted ha escuchado la palabra en consulta? ¿Usted lo ha acompañado a consulta? Sí, ha escuchado la palabra en consulta indetectable. Entonces, sí la he escuchado. ¿Su esposo es indetectable? Sí, mi esposo es indetectable hace un año. Entonces, usted no tiene riesgo, posibilidad o no se expuso a adquirir la infección, porque una persona que vive con VIH y se toma el medicamento no transmite la infección. Esa señora me dijo, así literalmente, se me apareció un ángel. Me dijo, usted no sabe el peso que yo acabo de quitarme con esas palabras. Claro, las personas van a la consulta del médico, del biomédico, a ver si se toma el medicamento, cuánta carga del virus tiene y cuánto C4 ha ganado. Pero ese acompañamiento integral que se puede dar desde una psicología, de un trabajo social, no está.
Total, No está. Y eso lo que hace es que retiñe el tema de la culpa en las relaciones sexuales. absolutamente. Porque precisamente es la medicalización. Ya, pare de contar. Usted deja de ser un ser humano que cubre otras esferas diferentes. Usted está medicalizada, ya, todo está resuelto. Pero ¿dónde está lo demás? Porque precisamente es ese asunto de el placer pareciera que queda en un segundo lugar, siempre, no, segundo no, tercero, cuarto, quinto, por allá. ¿Y dónde queda mi placer? ¿Dónde queda la información que requiere esa persona? Pero ¿dónde queda además poder erotizar? Que es el asunto. Cuando hay un diagnóstico de por medio, es como que, ay, sí, sexo seguro, ay, sí, el preservativo, ay, sí, indetectable, intransmisible. O sea, todo es muy medicalizado. Pero ¿y dónde queda eso otro? ¿Cómo erotizamos eso? ¿Cómo erotizar el preservativo? Cuando sabemos también que desde lo social y desde lo cultural hay una desventaja de las mujeres para poder negociar el preservativo. Quien decide es el hombre prácticamente. Y si la mujer lleva el preservativo es porque es muy zunga. Exactamente. Que es otra cosa peor. ¿Cómo es posible Exactamente. que los hombres crean que la mujer se quiere cuidar solo porque creen que están con el uno y con el otro por deporte? Pero además, si así fuera, ¿qué problema hay? Porque los ¿Por hombres qué? sí y porque las mujeres Sí, no. y porque creo que desde ahí es también que nos han tachado con una cantidad de etiquetas y siempre las hemos visto como algo malo, pero ¿y qué? Si yo he tenido múltiples parejas, sí, y pues, ¿qué problema hay? Nati, ahora el inicio del podcast nos mencionabas que llevabas 26 años con el diagnóstico de VIH. Me imagino que has pasado también grises, oscuros y de todo. O sea, has pasado por todas las sensaciones psicológicas, me imagino. Quisiera Por todo volverme- el círculo Sí. cromático. Y no, y mira que ahora eres una psicóloga, eres educadora también en el tema de VIH y demás, pero ¿cómo fueron esos primeros momentos cuando te das cuenta de tu diagnóstico? ¿Qué pensaste en el tema sexual? Porque hay gente que dice, ay, yo no voy a volver a tener sexo. Ay, O yo pues, no. o en el tema peor es, ay, no, entonces como a mí me infectaron y no me dijeron nada, pues entonces yo voy a infectar a otros porque así es como lo que yo quiero Porque hacer. uno se identifica como tres cosas que siempre, pues como el trabajo de la fundación hemos visto. Nos llega una persona identificada y está el tema de la muerte, o sea, el tema del temor por la muerte. Ujú. Está el tema del temor por esa relación con lo divino, decir, esto me pasó porque es un castigo. Y está el tema, la pregunta por nadie más me va a querer. Uno ve que puede ser una constante y ese nadie más me va a querer en relación también con lo corporal, o sea, no va a poder volver a compartir el cuerpo con otra Claro, persona. total. ¿Qué pasó Yo por tu no mente? pasé por ninguna de esas tres. Nunca, nunca. Yo realmente nunca hice una relación con la muerte, pues inmediata, porque claramente todos nos vamos a morir, ¿cierto? Pero como que hay VIH, SIDA y me morí. No, yo realmente nunca hice esa relación. Tampoco sentí vergüenza o culpa. Y muchas veces, y varias veces lo hemos hablado vos y yo, Andrés, que siempre digo como, pues es que yo adquirí VIH de la misma manera que muchas mujeres quedan embarazadas. ¿Cuál fue la diferencia? Ninguna. Yo adquirí VIH por lo mismo, hice lo mismo, tuve una práctica sexual con una pareja con la que llevaba año y medio, que para mí era una relación monógama, para él no, y yo no sabía. Es como las parejas que son poliamorosas. Uno sabe, el otro, Y el no. otro no. Ese era mi caso, ese fue mi caso. La relación abierta para el otro. Entonces, yo esas cosas no las sentí. Pero además también, Joana, creo que hay un asunto importantísimo de privilegio. Porque yo tuve a mi familia ahí todo el Apoyándote. tiempo. O sea, yo nunca recibí pues como un trato diferente por algo y hasta el momento no lo he recibido nunca jamás por mi familia y eso es un privilegio, ¿cierto? Entonces, yo siento que el diagnóstico de VIH, aunque hay que hablarlo de manera más natural para que le quitemos el ruido y como tanta carga, porque es posible que cuando nos nombramos como, ay, sí, yo vivo con VIH, la gente internamente, no sé, haga, no sé, Conjeturas. especule o no sé, o piense, no sé. Pero creo que es también esa tranquilidad de hablar del tema lo que lleva a que el otro relativamente también lo tome de manera tranquila.
Porque sí recuerdo que al principio lo que sí pensé y lo tenía muy, muy claro era, necesito acceder a mi atención, que era muy complejo en ese tiempo. O sea, en ese tiempo ni siquiera hacían uno de los exámenes de control que periódicamente nos tienen que hacer. Era muy complejo, no habían las alternativas de tratamiento que hay ahora, no habían programas especiales como lo hay ahora. Era muy diferente en ese sentido, pero sí tenía claro, bueno, qué hay que hacer desde esa parte médica para que yo esté en buenas condiciones. Pero además tengo que educarme, o sea, ¿cómo me educo? Natalia, lo que vos decías ahorita, ese tema de privilegio con la Ajá. familia. Entre otros Entre otros, privilegios. claro. Que fue Entre una otros gran ayuda, pues privilegios. porque las Claro. personas que no tienen la familia. Y además que, claro, lo que pasa es que familia puede ser un concepto muy abierto. Claro. Porque está, por ejemplo, ese círculo que te da seguridad, Sí. que no Que también lo necesariamente, tuve. claro, que no necesariamente Ujú. es papá y mamá, pero qué tan importante para el tema de la salud mental con relación a la sexualidad, digamos como un escenario de protección, como Sí. mi espacio seguro. Claro. Nosotros estuvimos haciendo unas reuniones en toda América Latina sobre identificando la calidad de vida de las personas que vivan con VIH, y los 5 países donde estuvimos siempre hablaban de la importancia de tener esos espacios seguros. Ujú. Esos espacios seguros donde poder hablar lo que me pasa, lo que le pasa al otro, lo que nos pasa, en relación a que necesitamos ser escuchados. El tema de la palabra como un canal de Total. sanación, por ejemplo. Totalmente. El tema y no solamente la palabra hablada, también la palabra corporal. Entonces, Ujú. cómo esos escenarios de protección se convertían para las personas que viven con VIH un escenario súper potente para el tema de la salud mental. Así es, porque precisamente cuando vos te encontrás con personas que han vivido o están viviendo una situación similar a una que vos has vivido o estás viviendo, claramente hay algo que conecta, ¿cierto? No necesariamente eso nos va a vincular, ¿cierto? Pero sí nos conecta un poco. Y en ese encuentro con el otro, en escuchar la palabra del otro, pero que el otro también escuche mi palabra, yo voy descubriendo cosas también, porque es que por eso es tan importante nombrar, porque cuando vos nombrás, hay algo en la realidad que cambia indiscutiblemente, vos vas procesando en la medida que nombrás. Y en ese sentido, por eso es tan importante hablar. Y si vos desde tu familia no lo podés hacer, entonces con un amigo, con una amiga, en el trabajo con alguien, pero es el asunto de yo qué estoy haciendo también para trabajar en esa salud mental, que indiscutiblemente atraviesa todos los escenarios en los que yo me desenvuelvo en la vida, pero sí es un asunto de privilegio, porque no es solamente las redes de apoyo, es poder acceder a una atención oportuna, pero además con calidad, pero también vos tener la capacidad de desarrollar las herramientas que requerís para poder tomarte un tratamiento y demás. Entonces, por eso siempre pienso que el asunto de hablar abiertamente del diagnóstico de VIH es un asunto de privilegio. Eso no lo puede hacer cualquier persona. Y precisamente quienes considero que tenemos ese privilegio, tenemos una obligación. Nati, lo que te voy a preguntar en este momento, yo sé que muchas personas que viven con VIH les ha rayado mucho la mente y que tal vez psicológicamente les ha afectado un montón, porque es una de las razones que tú mencionaste ahorita, el tema de que nadie me va a volver a querer. Uh-huh. Pero cuando logran encontrar a alguien que tal vez sí, o que de pronto ves que tienes las ganas de confesarle tu diagnóstico, ¿qué tan fácil es poderle decir a esa persona, mira, tenemos ya una relación, sé que esto se está formalizando, pero pasa esto conmigo, o realmente no es necesario decirlo? ¿Cómo manejar esto? Lo primero, Joana, es que yo pienso que no confesamos nada. Claro, porque la palabra confesar ya está cargada de la culpa. Exactamente. Ok. O sea, como cuando una persona tiene la presión alta y dice, tengo que confesar que tengo la presión alta. No, pues una persona no. Sí, cierto, como voy a confesar que soy insulina dependiente. Okay. ¿Cierto? ¿Por qué lo tenemos que... O sea, ¿por qué lo tenemos que llevar al tema de lo sexual? Pero porque o sea, en el sentido de que la religión ha estado ahí muy metida en el tema de la sexualidad, que creo que es parte de lo que ha dificultado también como que podamos hablar abiertamente, pero por eso lo menciono yo, porque hay personas que sí consideran que están confesando algo.
pero yo en lo personal no siento que te esté confesando algo. Yo antes siento que te estoy compartiendo algo y que vos deberías de sentirte privilegiada porque te estoy compartiendo algo que hace parte de mi vida íntima. Lo que pasa es que creo que... Pero es difícil hacerlo para muchos. Absolutamente, Y no, y que es sí. necesario de pronto a veces algunos para tener como una relación sincera Sí, y que no hayan secretos, por decirlo así. Yo creo que con tiene alguien. que ver con el tema que vivimos en una sociedad que estigmatiza, Sí, pero que también hay un estigma interno. sí. Y es, si la persona no ha resuelto que vivir con VIH es vivir con una patología, pues como con una condición en salud, como otra condición en salud, siempre va a estar marcada por el tema de tengo algo que ocultar, tengo algo que decir, ¿cierto? Tengo algo que, ¿cómo era Confesar. que algo que confesar? Confesar, Porque sí. tiene que ver más con un tema de autoestigma. Sí. O sea, Ok. cuando entendamos que las personas que viven con VIH viven con una condición en salud, nada más que eso, pues le bajamos un poco a la carga del anonimato, de la oscuridad, de tener que estar, digamos, como escondidos. Escondidos. Lo que pasa, Andrés, es que creo que, a ver, hay como un mandato social, porque entonces a veces cuando de pronto por cualquier motivo, y en estos días precisamente me pasa como, ay, pero es que yo no sabía que vos tenías VIH, fue que yo vi un video y ahí vos decías y no sé qué, y yo, pero, o sea, es que yo te tengo que decir, pues, o Sí, sea... Pues es que yo no ando por la vida como, ay, yo tengo VIH, pues yo no me monto en el metro y digo, ay, hey, yo tengo VIH. Un tatuaje en la No, frente, pues, tengo yo VIH, no se acerque. No, Ah. Claro, no, y pero que- es que es un asunto que se da en una conversación. Lo que vos me preguntabas ahora, la relación que yo tengo en este momento se dio de la manera más natural, no fue una cosa ni preparada ni nada, no. Sí, yo tengo VIH. Ah, bueno. Si querés saber algo, si tenés preguntas hizo o más algo, sencillo me a ti? podés preguntar. Sí, posteriormente la persona como, pues como inquieta con algunas cosas, ¿cierto? Y es natural, pero yo no tengo que cargarme con eso porque es que es su proceso, ¿cierto? Entonces, en ese sentido es también como que hemos sentido que hay un mandato social que nos obligara a estar diciendo que tenemos VIH en todos los escenarios y eso es una decisión personal. Ojo, y no solamente VIH, el tema de tener que revelar la orientación sexual o la Por identidad de género. ejemplo, por Por ejemplo, ejemplo. Joana, usted es trans. ¿Cierto? Ay. ¿No te ha pasado en algunos Sí, escenarios? no, y que siento la necesidad de decirlo, la verdad. Porque a mí me pasa como, yo creo que lo he dicho en anteriores podcasts, a mí es complejo el hecho de que de pronto me vea muy mujer, por decirlo así, muy femenina, como la sociedad cree que deberíamos ser las mujeres. Con los estereotipos. Exactamente, y que de pronto se me acerque un hombre que no se imagine cómo es mi corporalidad y demás, O sea, que y tienes que luego pene. sí se entere, y entonces es como, ¡ah! Y chocan, me han tratado mal, me han hecho sentir mal, cuando de pronto a veces también, ¿por qué decir, ay, por qué no? Ven, yo te conozco, ¿no? Pues qué rico, qué interesante. Al contrario, porque yo le cuento este tipo de cosas a otras amigas trans y se les ha hecho mucho más sencillo que a mí. No sé por qué. Yo a veces siento que tengo que aprender algo y que tal vez yo debo llevar un mensaje distinto, porque a otras se les facilita más siendo también de pronto muy femeninas y se les da y tienen sus parejas y son felices y eso las muestran a la sociedad, que de pronto es uno de los objetivos que como mujeres queremos, no ser ocultas, pero a mí se me complica de formas que a veces son absurdas, porque si soy una persona de pronto, yo pienso, es agradable, que voy por mis sueños, que he tratado de cambiar como mi historia de vida y aún así es como me han sexualizado, a veces he intentado darme mi lugar y no me lo permiten, vuelven y como que lo hunden a uno, entonces yo soy como a veces también en una encrucijada. Yo, por grandísima. ejemplo, no creo en esa palabra que dice tengo que salir o tiene que salir del closet. No para nada. Me parece porque que es una violenta. obligación. Me parece que, Demasiado. digamos que hay un discurso que es un poquito contradictorio y es el tema de la liberación sexual, de listo, salgamos y mostrémonos, salga del closet. No, pues si la persona quiere vivir su orientación sexual y identidad de género Totalmente. desde la intimidad, Totalmente. ¿por qué lo tiene que hacer público? Totalmente. Una vez hablábamos y que ahí se suscitó, digamos, una controversia. Naciones Unidas dice que la población más estigmatizada y en más riesgo de adquirir una infección de transmisión sexual, claro, están la población trans, pero sobre todo las personas bisexuales. Porque a las personas bisexuales no les hemos dado la posibilidad de expresar libremente el tema de su sexualidad. Entonces, porque siempre viene el tema de la culpa y siempre viene el tema de tachar el otro. Ah, pero es que vos sos casado. Ah, pero entonces estás
Regular. Claro, estás entonces engañando, ¿no? O sea, no es necesario, yo creo, que entonces hacer mi orientación sexual, mis prácticas sexuales y mi identidad de género públicas, porque también si yo las quiero vivir en la intimidad y en la privacidad, también tiene que ser válido. Absolutamente. Y con eso que vos decías, Joana, que es que finalmente a todas las personas no nos funciona lo mismo. Para mí, no hablar de mi diagnóstico no es una posibilidad, porque yo siento que me cargo con algo, o sea, siento que estoy ocultando algo y no me siento cómoda. Pero hay quienes manteniéndolo en reserva, en total reserva, se sienten en comodidad. Perfecto, es ahí qué le funciona a cada quien. ¿Qué le funciona a cada quien? Porque todas las personas tenemos herramientas diferentes y creo que eso nos trae nuevamente al tema que hemos estado hablando, desde tu salud mental, ¿qué te funciona? Y si no te funciona, entonces, ¿qué herramientas son las que debes desarrollar precisamente para llegar a un punto en el que encontres eso que sí te funciona? Nati, ¿cómo crees tú que entonces se debe hacer? Si de pronto la persona, no que lo confiese, pero si lo quiere compartir, que es importante, o sea, cómo hacerlo. De pronto hay gente que quiere ayuda en eso, o bueno, hay algunos que no lo quieren decir, pero las personas que sí, cómo hacerlo fácil o cómo prepararme antes mi salud mental, que es importantísimo, porque si lo vas a compartir, creo que tienes que estar mentalmente muy alineada. Pues sí, porque eso sí, hay muchas personas que se preguntan cómo le digo a mi pareja el tema del diagnóstico, ¿cierto? Siento que es fundamental como tener una información por lo menos básica, porque muy posiblemente eso va a generar preguntas en el otro. Y ojo, no es tu responsabilidad procesar lo que el otro está procesando, no. Pero de pronto, si te va a dar mayor tranquilidad tener una información básica que te permita responder a esas inquietudes que surgen en el otro, perfecto. Creo que también es entender algo, Joana y Andrés, y es que la respuesta del otro frente al diagnóstico mío hablas del otro, no habla de mí. Y ha sucedido que la respuesta del otro entonces empieza como a determinarme a mí. Me rechazó, no, sí, yo soy una vergüenza, yo tengo que sentir culpa, es que estuvo mal hecho, sí, yo no debí tal cosa, porque yo me cargo con eso. No, si el otro no puede, no es capaz, no soporta que yo tenga VIH, yo tengo que entender que es el asunto de él. Eso no tiene que ver conmigo. Y porque a veces las personas responden de cierta manera al diagnóstico de alguien, no necesariamente porque tengan la intención de discriminar, no, sienten miedo. Información. Y que es normal también, entendible. Sí, y que no está mal. Y no está mal. Y no está mal. Por ejemplo, la mayoría de personas no saben, y volvemos y repitamos, la persona que vive con VIH y que se toma su medicamento no transmite la infección. Exactamente. Y Total. eso no lo sabe la mayoría de las personas. Mucha gente no lo sabe, o mucha gente lo sabe, pero duda de ello también, ¿cierto? Entonces, pero también porque siento que es que entonces nos han delegado una tarea exclusivamente a quienes tenemos el diagnóstico y no, esa tarea no es mía. O sea, vos tenés inquietudes, claro, si yo las puedo aclarar, con todo el gusto las voy a aclarar, pero no es mi tarea, vos tenés que procesar lo propio. Pero además creo que quitarle el ruido, es que le ponemos mucho ruido a ese asunto. Y creo que también hay que naturalizar un poco. No estoy hablando de que romanticemos el VIH porque hay gente que sufre y el diagnóstico es una cosa muy pelle para mucha gente. Eso es una realidad. Pero ¿cómo hacemos para naturalizarlo un poco? Porque creo que eso también es necesario. Bueno, nos parece... ¿Qué le increíble. pareció? A mí me parece muy genial porque es que yo sé que hay muchas personas que van a ver esto y que quizás en la actualidad, no, quizás no estoy segura que en la actualidad tal vez ya un poco con su diagnóstico, tienen todos esos tabúes personales de qué voy a hacer con mi vida, mi sexualidad va a ser igual, no va a ser igual, cómo se lo puedo compartir a otra persona, será que, pues porque es difícil, por ejemplo, yo soy de las personas que yo el día que me vaya a lograr estabilizar, ojalá pronto, por ahí, 304, yo siento como esa necesidad de querer ser como tan auténtica, transparente con esa persona que llegue, pues porque tengo una historia de mujer trans que también me ha golpeado mucho, claro, desde la familia, desde la calle, desde lo social, cultural y artístico, que de hecho mi batalla va desde ese tema, porque las personas que han conocido mi proceso saben que yo he querido es meterme como dentro del sistema heterosexual del país para romper y hablar de mi cuerpo, de todo lo que de pronto las mujeres trans tenemos para ofrecer a través de nuestras posiciones políticas, pero yo necesito también expresarle a mi pareja lo que he vivido, porque si no, entonces, porque es que si no
no abraza lo que yo verdaderamente soy, que para mí está en mi ADN, el ser trans, el mostrar mi cuerpo como es. Entonces, ¿qué voy a esperar yo a esa persona? Porque yo quisiera abrazar su historia también. Yo deseo conocer cosas que de pronto él no ha tenido la posibilidad de compartir ni siquiera a su familia. Porque pues esa es la idea pues fantasiosa que Hombres, tengo en mi no cuento se de hadas. enamoran de esta mujer tan Ay, hermosa. hermosa, sí, hermosa. Ay, en todo el sentido de la gracias. palabra. Ay, pero ya no, la protagonista es usted. Bueno, Nah, yo creo que quería preguntar algo a Nati para que... bueno. No, todavía tenemos tiempo, ¿cierto? Sí, tenemos tiempo, un poquito. Nati, ¿crees que hay formas o hay terapias sexuales que nos funcionen para nuestra salud mental? Que a veces... Sí, ir a una playa nudista. total. que Lo nos que puede te ayudar. funciona es que es real. Creo que es que de hoy recojamos lo que le funciona a una persona, no necesariamente lo que le indiscutiblemente. funciona a otra, porque las necesidades de todas las personas son diferentes, ¿cierto? Y creo que es desde ahí, desde la posibilidad de decidir, la posibilidad de elegir también, pero la posibilidad de ir en la vía de eso que te genera placer y que te va a generar bienestar a vos, que no necesariamente es lo que le va a generar bienestar a otro. Sí, yo quiero recoger como varios puntos. El primero, un llamado de atención al sistema de salud. Hay que decirlo. Eso suena muy aburrido, Por pero favor. tenemos un psicólogo en los programas como para 200, 500 personas, cuando Cita no es cada más. 6 meses. Y cita cada 6 meses desde el Telefónica. y telefónica o por videíto. Necesitamos más profesionales psicosociales, más profesionales psicólogos acompañando los procesos en salud, cualquiera que sea el proceso de salud, Ujú. no solamente el tema de las ITS. Lo otro es, esos podcasts están, digamos, buscan que las personas se protejan en términos de sexo anal. Hoy no hablamos casi de sexo anal, pero hablamos de sexualidad en general y que aplica. ¿Por qué teniendo todas las posibilidades de yo no infectarme de papiloma, por ejemplo, o de otras infecciones que yo puedo encontrar en el ano, lo seguimos haciendo y se sigue dando? O sea, ¿qué hacer ahí? ¿Cierto? ¿Cómo la salud mental nos puede ayudar? Y el tema de la salud mental como constitutiva en la configuración de la Totalmente. persona. Que la sexualidad es una partecita, no es todo, pues una parte muy importante. Cómo la salud mental nos ayuda a tener vidas más tranquilas, Así es. vidas más sólidas. Totalmente. Sí, quiero como recoger en eso. Nati, para ir cerrando, ¿qué consejos le darías a esas jóvenes para que de pronto puedan trabajar su salud mental, que yo creo que sería para mí primordial, primero trabajar nuestra salud mental para lograr tener una salud sexual mucho más favorable? Creo que es precisamente involucrarnos en lo que tiene que ver con la transformación social y cultural, porque es que hay unos asuntos ahí que están arraigados que nos obligan a veces a actuar de cierta manera. Y creo que ese asunto de la autonomía hay que potenciarlo al máximo, la capacidad de decidir, la De capacidad autodeterminación. de establecer límites. Cuando vos aprendes a establecer límites, vos te liberas de muchas cosas bellas en la vida. Establecer límites es una habilidad que todos tendríamos que aprender a desarrollar desde chiquis, como lo que vos decías ahora, porque creo que sobre todo es eso. Y además, decisiones informadas. Lo que yo vaya a hacer, que yo tenga una información, por lo menos básica sobre eso, sin desconocer claramente que es que uno de los objetivos de nuestra sexualidad también es el placer. Sí, y que esa información que nos va a ayudar a tener decisiones más acertadas, pues mirar cómo hago la elección, pero qué viene después de la elección. Claro, total. Eso hace parte de la información. ¿cierto? Totalmente. Nati, eres una mujer súper interesante y que tienes una Vos cantidad de información. también. Gracias, de que tienes una cantidad de información. Vos también. Ay, toca, porque Ay. si no, el niñito pues toca. Si de pronto alguien a través de este podcast quiere comunicarse contigo, quiere de pronto compartirte alguna información personal porque de pronto le diste la confianza, ¿dónde pueden buscarte? ¿Red social? Ojo, Natalia presta servicios, digamos, de acompañamiento personalizado, consultas. Entonces, eso me parece muy valioso. Entonces, red social, por favor. Gracias. Aparezco en Instagram como marianatalia.psico, pues de psicóloga, y en Facebook aparezco como María Natalia Sáenz Agudelo.
Nati, mil gracias por Muchas gracias. acompañarnos. De verdad que siempre es un placer estar en tu compañía. Muchas gracias a ustedes por la conversación. Esperamos que a ustedes les haya encantado toda esta información. Recuerden ingresar a nuestro canal de YouTube, activar la campanita y suscribirse para que les llegue de primera mano toda la información de podcasts tan interesantes como el que tuvimos hoy. Agradecemos a MS de Colombia, al Instituto de Coloproctología y por supuesto a la Fundación Ancla, quienes permiten que este espacio sea posible. Recarga de información para ustedes. Nos vemos muy pronto en un nuevo podcast de Bueno Esculantro, pero no tanto.